La economía soviética estuvo estancada desde los años 70. La llegada de Gorbachov al poder en 1985 suponía no solo una renovación generacional, sino también una esperanza de renovación política. Gorbachov encarnaba la corriente reformista que proponía una apertura liberalizadora para sacar a la URSS del estancamiento económico, político y cultural en el que había quedado sumida desde la época de Brezhnev. La necesidad de un cambio profundo de las estructuras de la Unión Soviética era evidente. Era necesario un cambio político y económico. Ese es el aspecto del que se encargó el reformista Mikhail Gorbachov cuando llegó a la presidencia. Sus medidas más importantes llevarían el nombre de perestroika, que equivale a la reestructuración o reforma del viejo sistema soviético para salir del estancamiento económico, social y tecnológico que padece la URSS desde 1973. El segundo es la Glasnost, o transparencia informativa, para luchar contra los casos de corrupción que imposibilitan el desarrollo del país. Lo principal era el poder sacar la economía soviética del caos y el anquilosamiento al que estaba sumida, introduciendo mayor libertad de empresa y dejando actuar al mercado para corregir los defectos de la planificación. Lo cierto es que aunque las intenciones eran buenas, dicha reforma no hizo más que hundir todavía a la Unión Soviética, que llevó a la disolución de la URSS, además de afectar los ámbitos económico, social y político. Gorbachov quería una buena economía para dar inicio a su gobierno, dando mucha libertad a las empresas y mercados, pero esto resultó lo contrario, afectando a todos los sectores debido a los mencionados mercados negros, disminución de la productividad y viviendas. Esto no fue una buena jugada de Gorbachov. Las medidas más importantes para la reforma o la perestroika se realizarán en el marco del último plan quinquenal, el que hace el número 12. Con este plan se permiten servicios privados, restaurantes, servicio de taxis, etc. Se da la libertad a los coljoses para que comercialicen ellos la totalidad de la producción. Se elimina la excesiva burocratización administrativa para, junto con la Glasnost, acabar con la corrupción. En lo económico podemos decir que el plan fue un fracaso, ya que no supuso la salida de la crisis, sino la continuación de la situación anterior. En el plano internacional, Gorbachov logra poner fin a la Guerra Fría, firmando acuerdos de desarme y desmantelamiento de armas nucleares. Con el presidente estadounidense Reagan, se pone fin a lo que popularmente se llama la Guerra de las Galaxias o escalada armamentística de las dos superpotencias, que proyectaban colocar bases militares fuera de la Tierra para amenazar al contrario. Podemos ver que Gorbachov tenía esperanza al formar la perestroika y al dar la libertad a los coljoses de comercializar la producción en totalidad, pero ni con todo esto Gorbachov pudo salir de la crisis que tenía, al contrario, cada vez un día más. La política de Gorbachov va a tener varios efectos importantes. El que más destaca es el fin de la Guerra Fría, que en parte era una necesidad económica, ya que los enormes gastos en armamentos eran necesarios para el desarrollo de otros sectores. Un hecho importante es que en 1989 se acaba con el monopolio de la PCUS, el Partido Comunista de la Unión Soviética, y se llega al pluripartidismo. Se produce también la liberación de los países comunistas de la Europa Oriental, que durante mucho tiempo habían sido países satélites de la Unión Soviética. Una fecha clave fue la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989. La Revolución de Agosto de 1991 constituye el último y más importante episodio en la cadena de cambios. El 19 de agosto, víspera de la firma del nuevo Tratado de la Unión, que modificaría la estructura de la URSS, los duros del partido, entre ellos el vicepresidente Yanev, el primer ministro Pavlov, formaron un comité de emergencia y suspendieron todas las libertades propiciadas por la perestroika. Pero el golpe fue desarticulado y se inició una revolución de signo inverso. Al fracasar el golpe se abrió un proceso revolucionario de signo democrático, con dos consecuencias trascendentales: el fin del comunismo y el fin de la Unión Soviética. El BKUS fue suspendido y las repúblicas iniciaron una imparable cadena de declaraciones de independencia. Y con excepción a Georgia, firmarían el 21 de diciembre el nacimiento de la CEI, Comunidad de Estados Independientes. 4 días después, el 25 de diciembre, Gorbachov dimitía de su cargo de presidente de un estado que ya no existía. Después de haber salido de los duros años de la Guerra Fría, era de esperarse que el sector popular no aceptaría tan fácilmente regresar a ella. Aun cuando Gorbachov llegó al gobierno en búsqueda de lo mejor para la Unión Soviética,